Le debo reconocer que me costó relacionar el versículo con el libro de Pedro, pero gracias a Dios, Él me fue hablando y nos fue hablando de distintas maneras y pudimos ver que el libro de la primera carta de Pedro en gran parte se trata del amor hacia los hermanos o del trato hacia los demás. Pero antes de leer el libro de Pedro, no se preocupen que no vamos a leer todo el libro, busquemos Colosenses, capítulo 1. Creo que para la próxima predicación, si me toca y si Dios quiere, me van a ver con lente, porque ya está, ya no lo puedo disimular más. Aunque no queda otro. No, bueno, uno cumple recién 27 años que cumplió, ya me estoy llegando a los 30, bueno, nada, mentira, 36 creo. Bueno, primera de Colosenses 1, vamos a poner en serio. Vamos a empezar con el versículo 9, si se puede decir. Dice, vamos a leer un poquito más adelante, donde dice: pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. El versículo 10. Para que vivan de manera digna. Conocer la voluntad de Dios para que vivan de manera digna, agradándole en todo. Esto implica, ¿qué es lo que implica vivir de una manera digna? Agradándole al Señor en todo. Implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. 3 pistas nos está dando acá el libro de Colosenses para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primero, dar frutos. Segundo, crecer en el conocimiento de la palabra. Y tercer punto, ser fortalecidos en el glorioso poder de nuestro Señor. Y vamos a ver estos 3 aspectos de nuestra vida en nuestra vida cotidiana. Vamos a tratar de entender cómo es que este versículo lo podemos implementar en nuestro diario andar. Pero para eso vamos a ir al libro de Primera de Pedro, como le comentaba. Es un libro realmente que no le había prestado mucha atención o no lo había leído de tal forma. Y sinceramente Dios, en lo personal, me habló de muchas maneras. Y sobre todo, con respecto al versículo que leíamos recién, hay una parte que me llamó mucho la atención porque decía, para que vivan de una manera digna. Nuestro diario andar, ¿cómo es nuestra forma de actuar día a día? Durante las horas comunes, en el trabajo, en casa, con amigos, con vecinos, haciendo algún deporte o haciendo lo que sea, ¿cómo es nuestra forma de ser? Y trataba de entender en el libro de Pedro justamente estas 3 cualidades o estos 3 aspectos que el Señor nos habla. Y fíjense, cuando en el primer punto donde decía dar frutos de toda buena obra, yo pensaba así, está bien, dar fruto de toda buena obra. Podemos decir o podemos poner muchos ejemplos de cómo un cristiano puede dar frutos. Yo sé que si pongo ofrenda, vamos a hablar un tema medio delicado, el Señor me va a recompensar y puedo obtener un fruto. Yo sé que si hago determinadas cosas y confío en la palabra de Dios, vamos a ver frutos. Pero quiero llevarlo más a lo cotidiano, más a lo diario, más a las cosas que normalmente uno está acostumbrado, pero es muchas veces difícil ver frutos. Miren, busquemos 1 Pedro capítulo 5 y lo vamos a dividir en 2 partes. Una parte del mensaje, hablando de esta primera parte, de este primer
capítulo, digamos, a los ancianos de esta iglesia. No solamente a los ancianos, sino que vamos a hablar de a los diáconos. En general, a la persona que está liderando. Y la otra parte va a ser para todos los demás que estamos siendo miembros de esta iglesia. Es decir, esta parte va a ser un mensaje solamente para aquellos que hemos conocido a Cristo, seguimos sus caminos y tratamos de obedecerle. Y fíjense cómo empieza el capítulo 5, versículo 1 al 4. Capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo del sufrimiento de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Escuchen lo que ruega Pablo. Versículo 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Versículo 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Y fíjense en el versículo 4. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Si yo quiero hablarles de un fruto, este es un mejor ejemplo. ¿Cómo estamos siendo con respecto al ministerio en que Dios nos ha puesto? ¿Realmente estamos cuidando de aquellas personas a las cuales el Señor dispuso que nosotros les seamos de bendición? ¿Realmente estamos cuidando y estamos conscientes de que esas personas fueron puestas por Dios? Hay una versión que me encanta y dice: cuiden de las personas que Dios le dejó a cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuiden de las personas que Dios le dejó a cargo. Y es realmente algo fuerte, para decirlo de esta forma, lo que Dios está pidiéndole a los ancianos, y amplío un poco el abanico, y me atrevo a decir a diáconos, a cualquier persona que está haciendo un ministerio en la iglesia. Tenemos la obligación, como miembro de una iglesia, y como personas que estamos siendo utilizadas por Dios, de cuidar de aquellas personas a las cuales tenemos enfrente. No porque se lo merezcan, porque muchas veces, gracias a Dios, no soy anciano y sinceramente creo que debe ser algo muy difícil. Pero debe haber cada ovejita que, papito, dan más ganas de comerla a las 2 estacas que darle consuelo. ¿Por qué te reí, Pablo? Es cierto. Yo creo, no recuerdo haber probado oveja, no sé si se come, pero o cordero sí, a dos fuegos, se me hace que debe ser rico, ¿no? Pero el Señor está pidiendo eso, que tengamos presente eso, y que por medio de eso obtengamos un fruto, porque de acuerdo a cómo nosotros estemos trabajando en el ministerio, como termina el versículo 4, dice: ustedes recibirán inmarcesible corona de gloria, obtendremos un fruto. Pero también está la otra parte para los hermanos, para aquellos que no están trabajando directamente con alguien, pero son miembros de la iglesia. Fíjense, vamos a leer y buscar. Versículo 10. Sí. El 5, ahí nomás, como sigue abajo. Dice, ahí está: asimismo, jóvenes. Y borremos la palabra jóvenes y pongamos el nombre de cada uno. Aunque algunos tengamos un poco de años de más, pongámonos ahí. Sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad. Y va a dar algunas características que debemos de cumplir nosotros. ¿Para qué? Ya lo van a ver. Revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Versículo 8. Practiquen el dominio propio. Versículo 9.
Resístanlo, manteniéndose firmes, hablando del diablo, en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Y versículo 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros nos estamos manejando diariamente? ¿Estamos siendo sumisos a las autoridades de la iglesia? Pero no solamente eso, no pide solamente eso, sino que aparte dice, revístanse de toda humildad, humíllense, depositen en Él toda ansiedad. Son cosas que diariamente nosotros estamos acostumbrados a pasar. El tema es que nuestro diario andar se lo estemos dando al Señor. Ese es el problema. Ese es el tema, o ese es el secreto para obtener una recompensa. Porque si nos acostumbramos a que diariamente entregamos todo a nuestro Señor, dice el versículo 10, al final, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primer punto, los frutos que podemos obtener son por medio de la obediencia y por medio de la responsabilidad ante el ministerio que tenemos. Pero hay otro punto, otro aspecto también que podemos seguir, que es el segundo, en Colosenses, que decía crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo estamos en el conocimiento de la palabra? ¿Estamos creciendo? Cuesta, horrores. Y más cuando estás acostumbrado o cuando durante todo el día vas de un lado a otro y no te haces la rutina y no te haces el tiempo. Y cuesta porque le digo por experiencia propia. Pero muchas veces ponemos como prioridad otras cosas. Y ¿sabes una cosa? Cuando pones como prioridad otra cosa, el Señor de una o de otra forma te llama y te da a entender cuán importante es la palabra de Dios para tu vida. Miren, sabiendo que estábamos hablando justamente de los ancianos, de las personas que están a cargo de ministerios y de aquellos que a lo mejor no están a cargo de un ministerio, pero diariamente enfrentamos cosas, vamos a seguir, o entendía que en el conocimiento de la palabra también nos puede ayudar a relacionarnos con los que estamos en este lugar y con los que estamos afuera, porque en la palabra también dice justamente eso. Miren, busquemos 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 22, el 23 y el de capítulo 2, 1. Dice, ahora que se han purificado, seguimos hablando a aquellas personas que han aceptado a Cristo. Ahora que ya están purificados, obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos. El amor sincero, yo pensaba, pero ¿cómo podés tener un amor sincero con alguien, suponiendo que estás empezando en la iglesia? Porque ese amor sincero no viene de tu conocimiento y no viene de la respuesta que tienen tus hermanos, sino que viene de parte del Señor. Porque a partir del momento en que aceptamos a Cristo, dentro nuestro está Él, está su Espíritu, y su amor está dentro nuestro. Y si vamos, como vamos a ver, podemos aprender a ver al hermano no como vos los ves, sino como Dios los ve. Seguimos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, perdón. Que es el que sigue. Dice, por tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia
y toda calumnia. Sigue el versículo, pero vamos a parar ahí. Lo que está diciendo acá Pedro es que primero en principal tengamos presente que fuimos nacidos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, dentro nuestro está el Espíritu Santo. Y la fortaleza que necesitamos muchas veces para estar bien con el hermano, la vamos a poder encontrar en él. Y me gusta porque en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto abandonen. Y fíjense que las cosas que pide que uno abandone no son cosas que nos hacen daño a nosotros, son cosas que le hacen daño al que está enfrente tuyo. Dice, maldad, porque si vos sos malo, vos no sos malo con vos mismo, vos sos malo con el que está enfrente tuyo. Engaño, porque vos no te vas a engañar, vos vas a buscar engañar al otro. Hipocresía, vos no vas a ser hipócrita con vos mismo, vas a querer pintar una cosa al frente del otro, siendo otra cosa. Envidias, vos no hay forma de que vos te envidies. Y calumnia. Yo no creo que uno de ustedes se le acerque al que está al lado y diga, che, vos sabés que yo no sabés cómo me porto, doy angustia, doy horrible. Vos no vas a salir a hablar mal. El tema es cómo es nuestra forma de ser para con el hermano. Esa es la clave para llevar una vida en comunión con los hermanos. ¿Es difícil? Sí, pero muy difícil. Porque muchas veces te encontrás con personas que van a salir a hablar mal de vos, muchas veces te encontrás con personas que van a salir a criticar o van a salir a rumorear, y muchas veces esas mismas personas están en el mismo lugar o en la misma iglesia a la cual vos participás. Pero el tema es cómo es uno mismo para con el otro. Leyendo el libro de Pedro entendí que realmente la motivación para ser uno bueno con el hermano, no tiene que ser porque el hermano se lo merezca. ¿Puede merecérselo o no? No digo que no. Sino que tiene que ser por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Pero para obedecer la palabra de Dios, tenés que conocerla. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. Porque en ella vamos a encontrar cosas como esta que nos obliga a que no seamos de una manera y que respetemos y cuidemos al hermano. Hay una partecita que dice en otra versión, Dios, y se lo dice a ustedes, los ha limpiado de todo pecado para que amen unos a los otros. Dios los limpió a ustedes de todo pecado y le agrega un poquito más y le dio el amor y les demostró el amor a ustedes para que ustedes sean de esa misma forma con el que está enfrente suyo, o con el que está al lado, o con el que no está acá. Ese es el secreto para una buena comunión con los hermanos. Pero continuamos en la tercera parte del libro de Colosenses. Pero antes de continuar, miren, yo había anotado acá y me había olvidado. ¿Por qué es tan importante mantener la comunión con los hermanos? ¿Alguien se preguntó alguna vez por qué el Señor insiste y vuelve a insistir y en más de una vez insiste que debemos estar bien con los hermanos? ¿Ustedes qué opinan? Porque es simple, vamos a pasar toda una eternidad en el cielo y allá lo vas a tener también al lado tuyo. A lo mejor no, a lo mejor te toca estar lejos. Yo creo que más de uno va a pedir que si puede estar un poquito separado, pero bueno, eso no sé. El tema es por qué Dios insiste tanto en que vos estés bien con tu hermano. Vamos a los versículos 4 y 5 del capítulo número 2. Fíjense lo que dice. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Empieza a hablar de Cristo. Está hablando de que Él es la piedra viva, rechazada, pero escogida por Dios. Al acercarse a Él, nosotros, también ustedes son como piedras vivas.
pasamos a ser exactamente igual que Él. Somos piedras. Pero ¿qué pasa con estas piedras? Con las cuales se está edificando una casa espiritual. Vos sos piedra de una casa espiritual. Pero te tengo una noticia, la persona que está al lado tuyo también lo es. Es una piedra que está siendo edificada en una casa espiritual. Y lo que Dios quiere, o lo que Dios busca, es que esa casa espiritual se pueda armar bien. Y no va a ser fácil armar una casa cuando hay incompatibilidad entre dos piedras o no se llevan bien. Porque obviamente el Señor puede unirlas, pero no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos unidos para poder construir esta casa. Así que vos tenés la responsabilidad de estar bien con tu hermano, no porque se lo merezca, porque a lo mejor te falló. Y te digo una cosa, si te falló, tu obligación, porque no porque yo te lo diga, sino porque Dios te lo pide, es que arregle las cosas con Él. Tu obligación es estar bien con Él, porque Él es también, igual que vos, una piedra en esta casa que se está construyendo. ¿Es importante la comunión? Sí, porque es lo que Dios pide. Pero también en Colosenses terminaba diciendo, fortalecidos en el poder, en el glorioso poder. Y realmente me fue muy difícil encontrar versículos que justamente hablara de esto. Y se me complicaba, y a lo mejor lo encontraba en otro lugar, pero la idea que entendía era de buscarlo todo en el libro este. Y es entonces cuando leí estos versículos. Fíjense en capítulo 4, versículo 12 y 3. Dice, primero 4, 12 y 3. No, Primera Pedro, perdón. Primera Pedro 4, 12 y 3. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Y yo pensaba esto, primero en principal, ¿cuándo es que uno puede necesitar del glorioso poder de Dios? Cuando está pasando por circunstancias en las cuales necesita la fortaleza de Dios. Cuando vos estás pasando por una circunstancia que es difícil y no la podés enfrentar, vos necesitas del poder de Dios. Y te lo dice una persona que más de una vez necesitó el poder de Dios. Porque recuerdo a Pedro cuando empezó a caminar por el mar, acercándose a Jesús, y de pronto empezó a ver alrededor y las olas empezaron a hundirlo, y antes las rodillas no estaban mojadas y de pronto tenía agua, y después el agua llegó a la cintura y de pronto tuvo que pegar un grito pidiéndole que lo ayude porque se estaba ahogando. Es ahí cuando necesitamos del poder de Dios, del glorioso poder de Dios. Y acá dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Versículo 13. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y yo pensaba, digo, ¿cómo es que uno puede ser lleno del poder del Espíritu Santo o del glorioso poder de la presencia de Dios? Y pensaba en el sufrimiento. ¿Y qué mejor ejemplo de hablar de sufrimiento y de encontrar nuestra situación en la vida de Cristo? Porque Él durante 33 años se humilló a ser iguales o inferior a nosotros, hasta el punto que lavó los pies de personas comunes y corrientes. ¿Y sufrió? Sí, porque estuvo durante 3 años al lado de una persona que en el peor momento lo iba a negar. Estuvo 3 años al lado de una persona que lo iba a entregar. Estuvo 33 años esperando el momento para que se cumpliera su palabra, la palabra del Padre, en morir en la cruz.
Estuvo 33 años esperando el momento de tener que cargar con los pecados de cada uno de nosotros. Y si querés hablar de sufrimiento, el Padre mismo lo rechazó cuando cargó con los pecados nuestros, cuando cargó con tus pecados. Él hizo todo eso y sufrió. Pero sabemos cuál fue el resultado. Y decía, bueno, está bien. El Señor pide que soportemos el sufrimiento y tenemos un ejemplo de una persona que soportó el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la forma de ser llenos del Espíritu Santo, de conocer su palabra, de llevar frutos? Y la encuentro en el mismo lugar o en la misma persona. Y se los voy a compartir, les voy a compartir un secreto, o el secreto que tuvo. Les voy a dar el secreto, escuchen bien, que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz. No sé si ustedes lo saben, pero yo se los voy a compartir. ¿Alguien se anima a leerlo? ¿Quién? ¿Quién se anima a leerlo? Yo se los doy y lo tienen que leer con voz fuerte. A ver, Pablo, ¿querés leerlo? Ya que nadie quiere leerlo. Bueno, el secreto se lo doy al Pablo. Ahora se lo doy a Pablo. Hebreos 12:2. Vamos a buscar. Fíjense en cuál era el secreto del Señor Jesús. Cuando quieras, Pablo. Leerlo. Quien por el gozo que le esperaba, ¿cuál era el gozo que le esperaba? Saber que un día íbamos a estar nosotros ahí, con Él. ¿Qué hizo? Por ese gozo, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra. El Señor Jesús, en los momentos de más sufrimiento, en los momentos de más angustia, cuando fue rechazado, cuando era escupido, cuando fue clavado en una cruz, cuando los mismos discípulos, uno de los mismos discípulos le dijo, le tuvo que decir, mirá mis manos y mi costado para que veas las cicatrices, para que realmente creas. Él lo que tenía siempre presente era que más adelante íbamos a estar con Él. Y es nuestra motivación o es la fuente de aliento que podemos llegar a tener si nos fijamos en el glorioso día cuando estemos con Él. ¿Por qué tenés que estar bien con tus hermanos? Porque un día vas a estar con Él. ¿Por qué tenés que conocer de la palabra? Porque un día vas a estar con Él. ¿Por qué tenés que estar con aliento o por qué podemos recibir su glorioso poder? Porque un día vamos a estar con Él. Así que es un motivo para que estemos orando de que Él nos ayude a entender su voluntad en nuestro día a día. Y podamos implementar estas cosas que hemos aprendido, sobre todo la de la comunión con los hermanos. Y paro el cronómetro en los 30 minutos para que vean el fruto y vean se pueda ver en la iglesia Esperanza Viva el glorioso poder de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y si no conoces de Dios, y si no conoces de este glorioso poder, te invito a que lo hagas, porque te lo dice una persona que lo experimentó y te puede asegurar que no hay nada semejante a eso. ¿Oramos? Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos porque eres un Dios poderoso y porque te fijaste en cada uno de nosotros. Y porque a pesar del sufrimiento que pasaste, a pesar de que pasó tu hijo y a pesar de toda esa agonía y de la separación que hubo entre tu hijo y él, por el pecado, por la carga de nuestros pecados, hoy estamos acá. Y él miró ese día, el cual un día va a llegar y vamos a estar todos juntos. Pero te pido, Señor, que nos ayude también a ver ese día,
a alentar, a tomar fuerza, Señor, y pensar que un día todo esto va a acabar, todo esto va a terminar. Y vamos a estar vestidos de blanco y vamos a estar en tu presencia, Señor. Poder alabarte, poder adorarte, Señor, anhelamos ese día en el cual no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber nada, solamente alegría porque vamos a estar contigo. Gracias te damos porque tenemos esta esperanza. Ayúdanos a valorarla y ayúdanos a cuidarnos, que podamos, Señor, cuidarnos entre nosotros y mantenernos firmes. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Bueno, Pablo, ¿quieres hacer los motivos?